Bienvenidos a otro episodio de Conexiones UP. Soy Rocío Rivera y estamos transmitiendo desde Nexo Digital, la radio online de la Facultad de Comunicación Social. En el día de hoy contamos con la invitada especial, la doctora Melba Estanciola de Díaz, psicóloga clínica forense, investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá y especialista en temas de criminalidad. Actualmente es doctora de investigación y posgrado de la Facultad de Psicología y entre algunos de los proyectos de investigación ha realizado trabajos como percepción psicosocial de la población panameña respecto a personas desaparecidas en Panamá. También ha investigado sobre la valoración del daño psíquico en violencia doméstica. Cuenta con una experiencia de 27 años de trabajar en el sistema penitenciario. En este episodio estaremos conversando con la doctora sobre el impacto psicológico de la violencia y la criminalidad en el país. Doctora, bienvenidas a Conexiones UP. Muchísimas gracias. Doctora, para iniciar, es un tema muy importante que está preocupando a la población panameña. Nos gustaría que nos hable sobre la raíz de la violencia y la criminalidad que se está viviendo actualmente. Bueno, hablar sobre la raíz de la violencia es un tema muy global y muy general. No es tan específico porque existen diversos tipos de violencia. Sin embargo, hablando, por ejemplo, de nuestro país, nosotros tenemos que, o podemos hablar, por ejemplo, de los filósofos como Thomas Hobbes, John Locke y Juan Jacobo Rousseau con su contrato social, y donde, por ejemplo, se habla de que la lucha del hombre contra el hombre ha existido desde siempre. Y es una guerra de todos contra todos. Desde este tipo filosófico, por ejemplo, podríamos comenzar a decir que la violencia es parte de la vida humana. Ahora, si traducimos el tema de violencia en el término de agresividad, pues ahí tenemos que hacer la diferencia, que hay una agresividad positiva, que es la que nos impulsa a caminar, a avanzar en la vida, a estudiar, a tener una buena relación de pareja, a tener una buena familia, un buen empleo. Esa es una agresividad positiva. Pero también tenemos que diferenciarnos de una agresividad que es con intención de daño, que es aquella que quiere perjudicar a otro basado en el poder, en el uso de la fuerza, de la intimidación. Y esto viene en la lucha, entre comillas, de la supervivencia de los hombres para poder obtener su espacio, un espacio vital en la vida. No obstante, cuando tú violas ese espacio vital, y violas y transgredes para dañar, eso es una violencia que está afectando no solamente a Panamá, sino en el mundo entero. Lo vemos en la guerra de Gaza, lo vimos también con lo de Ucrania y Rusia, ¿verdad? Donde la deshumanización y el deseo de poder sobrepasa los límites. En cuanto a las personas en su diario vivir, ¿cómo le afecta este miedo a ser una víctima de un caso de agresión? Antes, en Panamá, recordemos muchos, por ejemplo, los que estamos un poquito más avanzados en edad no tanto, pero que podíamos ver televisión en las casas con las puertas abiertas. Yo recuerdo en Penonomé, de donde yo soy, que se abrían las puertas para que la gente pudiera llegar a ver televisión cuando no había televisión en Panamá, pues pocas personas tenían televisión. Y no había esa necesidad de encerrarnos como si estuviésemos en una cárcel, en un centro penitenciario. Y hoy día usted no puede ver casa que no tenga verjas de hierro. Esa es una de las formas en donde la población en general se protege de ser invadidos por sujetos extraños. Entonces el temor se visualiza, por ejemplo, en el encerramiento de nuestras propias residencias con verjas de hierro, candados, cámaras de seguridad. Todo eso habla del miedo a que se transgreda tu vida y se te hace daño. Otra de las formas que podríamos visualizar de violencia y que la gente teme y genera es, por ejemplo, cuando tus hijos salen a la escuela, cuando tus hijos van a la universidad, incluso los adolescentes, cuando vas en tu carro por las calles oscuras a determinadas horas de la madrugada, porque estás de fiesta, sino porque estás saliendo en turnos tarde. Y la gente va expectante, va defensivo, va pensando y tratando de ver si hay algún movimiento extraño en las calles, en la avenida, en las casas, si hay un carro que pasa muchas veces, ¿verdad? Entonces la población está, lo que podríamos decir, afectada psicológicamente
psicoemocionalmente, y ese estado de paz, de relajamiento, de estar en tu propio hogar no existe. Eso se magnifica, cuando dentro de ese hogar existe violencia. Existe violencia cruzada, que es aquella donde papá y mamá comienzan a gritarse entre ellos mismos, comienzan a agredirse, y también en donde muchos hijos también agreden a sus padres. Entonces, la violencia ha penetrado en la familia panameña, y ese es uno de los problemas más serios que tenemos en Panamá y en el mundo, cuando el lugar seguro que históricamente ha tenido el hombre para protegerse, que es su propio grupo familiar, está afectado y nos cierra filas para protegernos, no de nosotros mismos, sino de esa población que está transgrediendo la norma, pero la norma social y jurídica de nuestro país. A raíz de eso que está hablando sobre lo que es la inseguridad ya dentro de su propia casa, también se ve el ejemplo que se le da a los padres en cuanto a los niños que toman este tipo de agresiones, la practican hasta en la escuela, igual por lo menos son agresivos con sus compañeros o con sus hermanos. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, es lo que le decía hace un rato, la agresividad es parte del hombre. O sea, no podríamos dar un paso y cruzar una calle de 3 vías si no fuéramos agresivos a lanzarnos cuando no hay un semáforo, ¿verdad? No podríamos avanzar en una lluvia o, por ejemplo, cuando las ciudades del interior están inundadas y salir rápidamente si no tuviéramos niveles de agresividad. El tema es cuando esa agresividad produce un acto dañoso y violento. Cuando en casa papá y mamá discuten, cuando en casa hay conductas criminógenas o conductas que violan la norma, como por ejemplo familias donde hay tráfico de droga, donde hay pase de sustancias ilícitas, donde los niños están viendo movimientos extraños en casa, donde por ejemplo ven que agredir a la madre es una forma normal dentro de la casa, creces con esa conducta normativa de que eso es normal, o sea, el niño está asimilando y aprendiendo de las conductas observadas en nuestras figuras cuidadoras, generalmente los padres. Y esa conducta la vemos reflejada afuera, en las escuelas, cuando ya vemos que es públicamente niños, niñas, adolescentes, sacan armas punzocortantes como cuchillos, llevan armas de fuego, y la gente, todavía la violencia todavía va más allá, cuando no solamente es la acción de esos 2 jóvenes la que estamos viendo, sino de los otros jóvenes y público que se ponen expectantes a ver la pelea sin emitir ninguna acción que impida esa violencia que no es normal, que está afectando el crecimiento psicoemocional de los jóvenes adolescentes, y todavía más grave cuando otras personas graban el video, que son adultos también, y que no actúan para evitar esa violencia. Y entonces desde ese punto de vista estamos normatizando una conducta que no es normal, que es patológica y que debe ser reprimida y prevenida para que esto no se dé. ¿Dónde se empieza esa prevención, Rocío? Esa prevención se empieza en casa, con buenos modelos, donde hay otros factores dentro del hogar que no solamente es la violencia física y verbal, sino, por ejemplo, la violencia económica, ¿verdad? La violencia económica donde la población no tiene acceso a un buen empleo, a una buena vivienda, a medios de comunicación para poderse protestar, y donde las escuelas ejercen un papel fundamental en esas medidas de prevención en nuestra población infanto-juvenil. Sí, porque en cuanto a este tipo de comportamiento que usted me habla de los estudiantes que llevan armas o cualquier tipo de cuestión para agredir, también tiene que ver las redes sociales, porque las redes sociales influyen mucho también en los jóvenes. Claro, después de la pandemia, nosotros hemos tenido una epidemia mayor, que no solamente es Panamá, sino a nivel mundial, que está afectando a nuestros jóvenes, que ya no son solamente los adolescentes, sino también los niños y niñas.
y que llega, la adolescencia, recordemos, ya no es hasta la mayoría de edad de los 18 años, sino que supera hasta los 24, yo les pongo después de la pandemia hasta los 25 años. Y ese estado de poder no salir, porque en la pandemia nuestro país encerró a la población panameña, 2 años prácticamente estuvimos encerrados, conviviendo en un espacio cerrado con posiblemente violadores, perpetradores en sus propias familias, porque acuérdense que uno de los problemas es la violencia doméstica o la violencia de género y la violencia intrafamiliar, es cuando muchos padres, tíos y abuelos están abusando y violando de niños. Entonces, esos niños tuvieron también que buscar mecanismos de escape, y ahí estuvieron las redes para ayudarlos, estuvieron los videojuegos, estuvieron lo que es el PlayStation. Esa adicción, porque no solamente hablamos de adicción a las drogas, los videos son adictivos. Los adultos se ponen a ver los TikTok y van a verlo por medio segundo y se quedan 2, 3 horas viendo lo que está saliendo. Está afectando nuestro cerebro, porque nuestro cerebro se está paralizando en ese momento y la gente no aprende y no logra tener control para salir de esa adicción. Entonces sí, los videos están afectando porque ¿qué tipos de videos están viendo nuestros niños y niñas? ¿Dónde está papá y mamá para supervisar esos videos? Y eso se ha hablado muchísimo en los medios, pero los papás ¿dónde están? O están trabajando, o están viendo novela, o están tomando bebidas alcohólicas, pero están descuidando lo más importante de su herencia, que es criar y educar para un mundo cada vez más agresivo, más aversivo a sus hijos y adolescentes. Entonces los dejamos porque pensamos que están en casa, pero no estar en casa significa generalmente estar bien. ¿Considera usted que lo que es el sistema de salud público está adecuado para atender este tipo de casos, lo que es problemas psicológicos en adolescentes, en niños? Por supuesto que no. Y no está preparado porque no sea su función, porque allí es donde está la parte médica, la parte biomédica, ¿verdad? No está preparado porque ni siquiera tenemos los estándares en los cuartos de urgencia para recibir los casos por traumatismos, por muertes violentas, agresiones a mujeres, por ejemplo, que llegan en estados críticos. No tenemos el suficiente personal médico, no tenemos la suficiente estructura física y no tenemos tampoco ese manejo interdisciplinario que debe existir para poder atender psicológicamente a las víctimas, pero no solamente a la víctima que en ese momento está teniendo una intervención médica, sino a las víctimas asociadas como los familiares que están afuera. Entonces, ese tipo de traumas, ese tipo de eventos dañosos que llegan a nuestros hospitales, no solamente debe atender a las víctimas directas de la violencia, sino a los familiares de la violencia en medidas de prevención inmediata. Eso no se puede hacer porque no tenemos el suficiente personal para eso, porque la gente tiene desidia en invertir en lo que piensa que eso es por gusto. No, hombre, ¿para qué? Si fíjate, eso siempre está pasando, ¿para qué nos vamos a meter en eso? Y otro de los aspectos importantes es el miedo que puede tener una persona de poder entrar a ayudar a un grupo familiar o a una persona en función de que puede también ser agredida por el victimario. Véase, por ejemplo, lo que pasó hace poco en Aguadulce, donde un joven, que era una expareja de una chica de 17 años, si no me equivoco, joven, 17, 19 años, y un hombre un poquito más adulto, la cita a un lugar público, ¿verdad? Hay gente circulando, está su madre cerca, y ese hombre comienza a agredir a esa muchacha, ¿verdad? Y comienza la gente a tratar de defenderla tirándole piedras, pero la gente no se acerca. ¿Por qué la gente no se acerca? ¿Por qué es negligente? No, porque no tenía las herramientas para protegerse a sí mismos. Entonces, tirando piedra no lo lograron porque el nivel de ira y de contención de la agresividad del sujeto victimario no le permitía, impedía seguir golpeando a la persona hasta acabarla. Entonces, ese tipo de violencia que se da en nuestra sociedad, que antes, entre comillas, no se daba y que era más oculta, hoy hay menos impedimento en la estructura mental de la persona para poder contenerse y se hace de manera abierta. Otros factores que pueden estar interactuando en esto es que Panamá ha crecido, la población ha aumentado
Y los estamentos de seguridad tienen tantas funciones, entre comillas, que no están en sus rondas policiales en toda la comunidad, porque otro de los conceptos importantes en aclarar aquí es que no hay zonas criminógenas. Antes decíamos Samaria es zona criminógena, San Miguelito es zona Colón. No, ya en cualquier lugar vamos a poder ver actos de violencia, Punta Pacífica, Costa del Este, en el interior, que era el lugar, entre comillas, más sano de nuestra población. O más tranquilo. Por favor, más tranquilo, con otro tipo de valores, la gente tenía menos contaminación. Ahora también en el interior ha estado llegando la violencia y que tiene otros factores asociados como la droga o la drogadicción y el tráfico de drogas en nuestra juventud es espeluznante. Sí, porque yo recuerdo cuando yo estaba pequeña, en el interior la gente dejaba la casa abierta. Así es. Iban a los bailes y, oye, no la cierres porque yo regreso. Pero le dejaban la puerta abierta o ajustada. Sin pero ahora ningún problema. Ahora tú no puedes hacer eso porque te roban la casa y estás en el baile. Y te matan. Exacto. Porque una de las características, por ejemplo, del que va a robar, el que roba joyerías, el que roba almacenes, se le llama conducta de robo y asalto, por ejemplo, a mano armada. Esa persona no va en son de paz, esa persona va dispuesta a matar y a que lo maten. O sea, yo voy armado porque yo me voy a defender. Claro. Es diferente, por ejemplo, de que él va en el bus o en el metro y te quita la cartera. Ese es un carterista, ese no va dispuesto a matar, ¿verdad? Pero el que se mete en una casa, el que asalta con arma de fuego, va dispuesto a matar. Entonces, realmente ya están entrando incluso a las casas. Y la gente tiende a generalizar. Decir, es que están en droga. No necesariamente la gente está en droga, no necesariamente la población está metida en conductas delictivas, porque antes no se veía que se asaltaran las casas. Ahora la violencia ha llegado hasta la casa misma, hasta la persona más pequeña. No les preocupa si matas a un niño, a una mujer o a un viejo. Sí, porque ahí circuló hace un par de meses, no sé si un mes, una agresión que se dio a unos ancianos que estaban en el portal de su casa y entraron como 3 hombres y comenzaron a desembolsillarlos a todos así como si tuvieran plata y ellos estaban ahí en el portal conversando. No les importó y era de día. Era de día. Ya no hay temor a eso porque pareciera que se le ha perdido el miedo a lo que llamamos la Policía Nacional. Porque la Policía Nacional, que es la encargada de reprimir y prevenir el crimen, está focalizada en aspectos muy diversos. Entonces su principal función, entre comillas lo dice su logo, es proteger y servir. Entonces proteger y servir significa desarrollar estrategias, tener el personal para cuidar a la población, no a las autoridades per se. No tener, por ejemplo, 5 guardaespaldas, 5 carros siguiendo a una autoridad, pero tener a la población humilde, a la población que camina, a la población que se para todos los días a buscar su pan, desprotegido. O sea, creo que aquí tiene que haber una reingeniería mental para proteger a la población, pero no solamente por la policía, sino también por los que tienen que hacer justicia. O sea, los acuerdos de pena, las rebajas de pena, los acuerdos que se están dando ahora para que la víctima pueda perdonar a un victimario de acuerdo a situaciones específicas recientemente aprobado, nos habla de la insensibilidad a la emisión y a la ejecución de una conducta delictiva. Profe, una pregunta. Usted tuvo 27 años en el sistema penitenciario, ¿verdad? Trabajó con adolescentes, con cualquier tipo de perpetradores. ¿Cuál fue su desafío más grande en este tipo de trabajo? Bueno, fíjate, en este tipo de trabajo, 27 años, 24 horas, de lunes a domingo, porque ocupé posiciones diversas en el sistema penitenciario, no solo como psicóloga, aunque nunca dejé de ser psicóloga, ¿verdad? Presentaron muchos desafíos. Entre esos, por ejemplo, entrar a celdas donde había motines y controlar motines, sola. Porque si entrabas con la custodia, los detenidos estaban acusando a la custodia de violación a los derechos humanos. Entonces voy a entrar con ellos, yo prefería, ustedes se quedan afuera, yo entro sola. Ese fue uno de los desafíos de meterme en la locura de mi vida. Otra fue meterme y saltar, por ejemplo, entre un hijo y una madre, ante un hijo que se tipificó en los medios como de más alta peligrosidad en la cárcel modelo de la Galería 3,
Y este muchacho estaba recibiendo a su madre en una zona donde estaba en aquel tiempo la Junta Técnica, que era una galera en el Renacer. Y yo veo cuando ese muchacho va a alzar la mano a pegarle a su mamá. Yo no sé cómo fue, pero yo me hice la Mujer Maravilla y salté de mi escritorio y me metí entre el detenido y su madre y le dije, usted a su madre no la toca. Cosas como esta, por ejemplo, decirle a una persona esto, el peor error que tú cometiste en tu vida no fue estar preso. Y la persona se iba alterando, y ese tipo de intervención lo hacía, por ejemplo, en el Renacer, cuando recién nos revirtió, y estaba sola, porque las terapias estaban solas y el policía estaba por allá afuera. Y comencé con mis intervenciones. Yo soy una terapista de choque por el tipo de ambiente donde yo trabajé tantos años. Y le decía, su peor error, no, es que eso no es su peor error, ¿cuál fue? Dice, estar preso. Digo, ese no fue su peor error. Su peor error fue haber matado a una persona, quitarle la vida a una persona y usted no se ha arrepentido, así que ese no es su peor error. Ellos lo ven como normal. Ajá, porque en el ambiente nuestro a veces decimos es que ellos salen a trabajar todos los días, pero su trabajo es delinquir. Exacto. Mire, háblenos sobre un lanzamiento que usted tiene próximamente de su libro. Háblenos de qué se trata este lanzamiento que hará próximamente. Bueno, estoy por presentar en su momento un libro titulado Herida invisible entre la ley, la justicia, en el daño psíquico, el daño moral en violencia doméstica. Y este libro nace de darnos cuenta desde el punto de vista de los derechos humanos de aquella posición real de una víctima que muchas veces no se atreve a decir que ha sido violentada, que ha sido agredida y que cuando llega finalmente a la justicia, llega con un proceso de retraumatizaciones de trauma, de eventos muy traumatogénicos, que ninguna justicia, ninguna pena podría subsanar de una manera de sentencia como tal. Entonces, de eso hablo yo, de lo que es esa huella invisible entre la justicia y la ley, bajado ya a la parte humana del daño psicológico, de traumatismo que genera en una mujer, y si lo vemos del género, que puede ser en hombres también, porque también el hombre ha sido violentado. Eso también tenemos historia en nuestro país, donde mujeres han cercenado la vida de hombres, tasajeándolos, digo yo, con el respeto, donde les dan, los cortan, los envuelven, los meten en refrigeradoras. También esos son crímenes tanto de hombres como de mujeres. Pero esas víctimas sobrevivientes y sus víctimas asociadas, ¿cómo superan ese trauma? Entonces, Panamá no reconoce el daño moral, pero sí reconoce, por ejemplo, una vez hay sentencia, lo cual ahora no tiene que ver con la atención a la víctima, que ella pueda después pedir resarcimiento. Pero realmente esa huella invisible la vemos, por ejemplo, en el aplanamiento afectivo de la víctima, lo vemos, por ejemplo, en la depresión, lo vemos, por ejemplo, en el cambio de su vida sociolaboral, ya no sale a trabajar, ya no conecta con la gente, sus hijos están pero no están, existe algo que se llama aplanamiento afectivo, donde la persona vive pero no vive, camina pero no camina. No sé si me explico. Hablamos de esa huella invisible. ¿Qué consejo le puede dar a la ciudadanía que se siente afectada psicológicamente con este tipo de crímenes que se están realizando actualmente en muchos lugares de Panamá? Sí. Mi principal consejo es recomendar a la familia cerrar su círculo. La primera medida de protección ante los hechos de violencia que ocurren en nuestro país es la familia. Y la familia tiene que cerrar las puertas y los hierros, sí, pero tiene que cerrar el amor, la comunicación, el afecto, la disciplina con amor, entender que la disciplina no es sinónimo de castigo, sino que la disciplina es sinónimo de amor, de poder escuchar a sus hijos adolescentes, de poder comprender el lenguaje de ellos, ponerte en el rol de ellos, pero no ser ellos,
porque para eso eres un cuidador. Ese es el principal mensaje. El segundo mensaje es controlar el acceso a la información. Antes había en Panamá algo que se llama censura, que estaba en lo que era el Ministerio de Gobierno y Justicia. Eso se eliminó y eso es un error. Yo le recomendaría al gobierno nacional reestructurar esa dirección para censurar aquellas informaciones no filtradas por las autoridades responsables de investigación y que sacas imágenes fuertes, que comienzas a especular sobre secuestros, homicidios, violaciones, sin tener realmente la información real, oficial del Estado, que entendemos que no se puede dar en una primera instancia por lo que es la privación, la necesidad de proteger la investigación. Entonces, todo esto distorsiona la investigación, pero sobre todo distorsiona la mente, la parte emocional. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con esto? Se psicotiza, se pone paranoide, comienzas a ver enemigo en todas las esquinas, estás a la defensiva, produce insomnio cuando tus hijos salen a la calle, normatiza la conducta de tus hijos, a qué hora sales, con quién sales, a dónde vas, teléfono de tus amigos, a qué hora regresas, cómo te vas, cómo regresas, por qué calle es, dónde es, tener comunicación con tus miembros de la familia. Eso es sumamente importante, no solamente es que ya eres adulto, es que no, es comunicarnos dentro de la familia, conocer a la gente con la que tú te mueves, y eso no se llama persecución, que es el lenguaje de los jóvenes, eso realmente se llama amor, es protegerte aun cuando tú no te protejas, porque no tienes esa constelación, esa imagen de que realmente estás en peligro. Porque esto, Rocío, no es en Costa del Este, no es en Punta Pacífica, esto ocurre, no es en Samaria, no es en Chorrillo, esto ya ocurre en todas partes. Entonces, no es una familia pobre la que tiene que hacer ese círculo, es también la familia de todas las clases y castas de este país. Es como usted dice, hay que tener comunicación. Pienso yo que muchas de las niñas que desaparecen hoy día tiene que ver también con las redes sociales. Ellas no comentan, van a conocer a un desconocido y no le comentan a nadie, ni a la hermana, ni a ningún familiar, mucho menos a los padres. Y entonces es que pasan las desapariciones que no las encuentran, y hay muchos, como están diciendo por allí, que también son tráfico de órganos. Entonces no se sabe para qué se citan a estas niñas y ellas no comentan, no dicen, mamá, voy a conocer a una persona, o estoy hablando con una persona así que conocí por X red social. Entonces, de ahí es donde viene muchas veces lo que son las desapariciones. Es mi concepto. Bueno, en parte sí, y es el factor más importante en las relaciones humanas, es la comunicación, a todos los niveles. En la familia, sobre todo en la cantidad de niñas, adolescentes y niñas desaparecidas en este país, la sociedad tiene una percepción psicosocial de que no hay una acción rápida e inmediata, de acuerdo al estudio publicado en 22-23. Pero esto tiene que ver con que hay padres muy autoritarios. La autoridad no se gana con los gritos ni con las normas rígidas, sino con una comunicación flexible. Invita a que tu hijo o tu hija lleve sus amigos a la casa. Cómprales pizza, soda, déjalos que pongan la música y como adulto observa, mide, evalúa. Luego le dialogas a ese hijo. Le dices, fíjate que vi que tu amiguito tal hizo esto, no me gustó esto. ¿No te parece que debes pensar sobre ello? Y comienzas a establecer un diálogo fluido, no autoritario, donde la tendencia del joven y de la joven va a ser esconder la información, escaparse de la casa, evadir el camino correcto, porque tú no tienes que ser la persona que le cierra puertas, sino que le abres la puerta al diálogo, a la comunicación. No es fácil porque el adolescente adolece. ¿De qué adolece un adolescente? De madurez. Y lo otro, en la adolescencia, es la búsqueda de la identidad personal. Entonces está afianzando su identidad,
pero para eso tienes que darle herramientas y eso no empieza en la adolescencia, empieza desde que el niño nace, cómo le vas criando, cómo le permites decir lo que piensa. No, eso no se dice en esta casa, entonces ya le estás haciendo prohibitivo el comunicarse. Sí, porque entonces no tiene la confianza de nada. La confianza son los amigos, y si no conoces a los amigos, el día que tu hijo no regrese, ¿a quién vas a llamar? Exacto. Si no supiste con quién andaba. Exactamente. Bueno, este tema ha sido bastante interesante, doctora. Le agradecemos a la doctora Melba Estanciola de Díaz por acompañarnos en este episodio de hoy, donde analizamos la violencia y la criminalidad en el país. Y con esto llegamos al final del episodio de Conexiones UP. No sin más, invitándolos a nuestro próximo episodio, el próximo jueves a las 10 de la mañana.